Ya. ¿Sí? ¿Estamos? Muy buenas noches. Les pedimos disculpas por este retraso que se debió a dos razones fundamentalmente. La primera es que hay un tema técnico, hay unos aparatos que se llaman proxy que protegen la salida y la entrada de video y que no había sido posible de desbloquear en el lugar de nuestros estudios. Y la segunda razón es que yo en particular me retrasé debido a que estaba esperando el parto de una paciente que acaba de parir hace 10 minutos, de manera que creo que partimos con un punto a favor del personaje que ustedes ven a la izquierda. En relación a esto y para entrar en materia de inmediato y agradeciéndoles muy sinceramente la participación a las 33 personas que nos están viendo en este momento, quisiera comentar algunos aspectos generales. Desde hace más o menos unos 20 años, Chile ha comenzado a incrementar su tasa de cesáreas en forma significativa. Esas tasas de cesárea han sido motivo de preocupación incluso de agencias completamente externas a las nuestras, como uno podría decir que el Ministerio de Salud está preocupado de la tasa de Chile. Da la impresión de que no mucho en realidad, porque si no recibiríamos algún tipo de notificación por parte del Ministerio acerca de cómo manejar la cesárea, que es un protocolo que está operativo solamente en los hospitales que se los han autogenerado. De manera que en el año 2000 hay una autora británica que vino a investigar al fin del mundo qué era esto de que en un país hubiese un 60% de cesáreas en el área privada y un 30% de cesáreas en el área pública. Susan Meyer, creo que es el nombre de la autora del artículo, y aprovechando la conclusión a la que ella llegó, que fue esencialmente que las razones que estaban asociadas a la alta tasa de cesáreas en Chile tenía que ver fundamentalmente con tres aspectos. El primero es que el parto debía ser atendido y era pagado solamente por las aseguradoras, o sea, por las ISAPRES, en caso de que fuesen atendidos por médicos. Cuestión que si uno se lo pregunta, es interesante el hecho de que en los hospitales los matrones y las matronas pueden atender partos y en las clínicas no. O en el ámbito privado, digamos, desde el punto de vista de los reembolsos y de las prestaciones que hacen las ISAPRES, eso no ocurre con las matronas. El segundo aspecto tenía que ver con lo enferma que está la ciudad. Fundamentalmente algunos médicos que fueron entrevistados y que dieron motivo a las conclusiones a las que llegó esta investigadora británica, es que el desplazamiento y la forma en la que los médicos trabajan en Chile, que significan desplazamientos monumentales, eventualmente atravesar la ciudad a veces con la incerteza completa de cuánto se va a demorar uno en llegar de un punto A al punto B en Santiago, y por lo tanto a partir de eso no poder responder a la necesidad eventual y repentina que se puede producir cuando una paciente está en trabajo parto. De manera que eso invita naturalmente a las personas a programar los partos, a inducirlos por lo menos, y el hecho de inducirlos ya aumenta al doble la tasa de cesáreas. Y el tercer punto tenía que ver con un aspecto cultural que fue propuesto por ella, pero que fue rechazado por nosotros en un artículo posterior, y que sugería que los médicos eran muy proclives a respetar la autonomía de la paciente, para decirlo en términos elegantes, y que ese respeto a la autonomía pasaba por el hecho de que la mayoría de las pacientes querían una cesárea. Nosotros hicimos después un estudio que mostró que antes y después de la cesárea o del parto
el mismo porcentaje de pacientes seguía eligiendo lo mismo. El 70% elegía un parto normal y lo elegía en La Pintana, en Puente Alto, en Vitacura y en Santa María Manquehue. Los porcentajes eran exactamente lo mismo. Yo creo que es uno de los pocos signos de equidad que podemos exhibir nosotros aquí en Chile, de que las pacientes del barrio alto tienen o piensan lo mismo sus esperanzas con respecto a cómo se promueve la salud en sus respectivas familias es similar, al menos la esperanza de que eso sea así. Entonces, ese fundamento fue derribado posteriormente por este estudio que nosotros hicimos junto con la Universidad con la UCLA, y no es la paciente entonces la que solicita la cesárea, a menos que su convicción sea quebrada naturalmente por el médico, cuestión que no es muy difícil de hacer si consideramos de que si la paciente está acompañándote durante 7 u 8 meses durante su vida de mujer embarazada, naturalmente que pone en manos del médico la decisión y habitualmente le hace caso a las sugerencias que haga el médico. Lucho, tú eres el representante de la mayoría de los obstetras de nuestro país. La mayoría de los obstetras de nuestro país hacen lo mismo que haces tú, tener un poquito más de un 50% de cesárea, un 58%, ¿no? Por ahí, pero andamos por ahí, 50%. Es variable. Lucho se mueve alrededor del 50% y tengo que ser bien sincero de que no fue esa la razón por la que le solicité participar como defensor de la cesárea, sino que porque es una persona tan inteligente que puede defender lo indefendible. Entonces, la razón por la que está Lucho con nosotros, sinceramente, es esa. Entonces, yo quisiera que nos trataras de explicar, Lucho, si tú crees que o nos volvimos locos en este país operando cesárea, con la tasa que tenemos en el sector privado en particular, pero también en muchos hospitales públicos, en donde las tasas de cesárea se acercan al 35 al 40%, o crees que somos nuevamente felinos que son capaces de anticiparse a lo que sucede con el resto de los países y finalmente lo que va a terminar haciendo todo el mundo es operar al 60% de las pacientes de su población? No sé si darte las gracias, Ricardo. Primero que nada porque las condiciones de la discusión se ponen bastante adversas para una postura como la que tú teóricamente tengo que tener yo, que en este momento da la condición... a todo esto yo tengo una postura neutral. No lo vaya a ser. Bueno, en fin. Periodística de ser políticamente incorrecto decir que la cesárea están bien. Quiero partir de una serie de premisas y la principal tiene que ver con la buena fe. Yo excluyo completamente de la discusión o de lo que es posible de analizar actitudes negligentes, la verdad no es negligencia, sino que las actitudes ¿ligeras? No, tiene que ver con otro concepto. Actitudes que rayan en lo poco ético desde el punto de vista del manejo de los pacientes embarazados. ¿En qué sentido contribuye eso a aumentar la tasa? Dejo por completo por fuera a todos aquellos médicos que inducen a las pacientes sin indicación médica, o a todos aquellos médicos que programan cesáreas sin una indicación clara, todos los que interrumpen a sus pacientes por motivos personales. Me parece que eso tiene que quedar fuera de completa discusión de este grupo. O sea, mi postura no puede ser sustentada si yo me pongo en parte de esa situación, cosa que no comparto. Es muy importante lo que dice Lucho, porque se hizo un estudio en una clínica y el 7% de todas las cesáreas que se habían hecho en un año en esa clínica representaba al grupo que tú estás nombrando, es decir, pacientes que tenían menos de 37 semanas y que no tenían indicación médica de interrupción del embarazo, excepto el hecho de que tenían una cesárea anterior o dos cesáreas anteriores, y había algunas pacientes que no tenían ni siquiera cicatrices. Sin duda. Lo que yo quisiera plantear claramente lo que te dije con respecto a la necesidad de partir de la buena fe. En la buena fe de que estamos trabajando con gente seria, responsable,
formada profesionalmente y éticamente a un nivel al menos comparable al nuestro. Así que mejor probablemente. Partiendo de esa premisa, quisiera hacer mención de los elementos que pudieran o tal vez explicar el aumento de la cesárea en nuestro grupo, principalmente por el hecho de que tú citaste muy bien que la tasa de cesárea intrahospitalaria es elevada también, cercana al 40%, en buenos centros académicos, de hecho, centros universitarios o de formación profesional. El Hospital Hurtado tiene 26%. Sí, claro. El Hospital San José también tiene alrededor de un 26%. El Hospital de Talca, no sé qué tasa tiene, pero también es un centro universitario. Bueno, en realidad estamos siendo un poco invadidos por la academia, todo con la persecución casi insistente de la universidad por tener centros clínicos. Probablemente todos los hospitales públicos tienen algún grado de participación académica. Obviamente que la calidad de la participación académica puede ser cuestión, pero en fin. Partamos de esa premisa de que en los hospitales públicos también hay. Por lo tanto, las conclusiones de nuestra querida investigadora británica no son aplicables. Ahí no hay distancia, ahí no hay comodidad. De hecho, yo hice turno en el Hospital Sur del Río por más de 15 años, fui jefe de turno por más de 2, y obviamente yo no quería trabajar de más, porque ya es suficiente el trabajo basal que uno tiene atendiendo a pacientes embarazadas y las consultas de urgencia. Pero cuando hicimos todos juntos, Luis, teníamos un 26% cesárea. Sin duda. Te insisto, Ricardo, si no podemos partir de una premisa equivocada de eso. La situación actual de la cesárea en Chile es explicada por factores probablemente socioculturales de los médicos en parte, pero también de una necesidad probablemente, y yo me pongo en el caso, y en mi caso mismo, de cuál es nuestro objetivo como médicos tratantes de una paciente embarazada. La resolución del parto, por cierto, que es importante. Las herramientas con las cuales nosotros contamos para decidir la vía de parto en una paciente embarazada son limitadas. Tenemos una tremenda presión del punto de vista del resultado perinatal, y eso es una realidad. Tenemos unas herramientas, como lo dije en su momento, insuficientes para tomar decisiones intraparto. Tenemos una herramienta muy mala, que es el monitoreo fetal intraparto, que se equivoca en el 96% de las veces. Tenemos una necesidad de tratar sobre 1000 cesáreas para evitar una muerte perinatal. Y esa es nuestra realidad. La pregunta es, que yo me planteo necesariamente, es que los médicos en Chile probablemente no se quieren enfrentar a ese 1 por 1000 en que la cesárea que no se hizo eventualmente produjo una muerte fetal. El punto es... Pero eso significaría prácticamente no atender pacientes embarazadas, porque el riesgo de que se muera el feto de una paciente embarazada es de 1 en 1000. No, por cierto, sí, claro. Si no he hecho lo contrario. Estamos hablando del evento trabajo-parto. Ahora, el hecho de que estemos enfrentados a una situación de trabajo de parto, donde nuestras herramientas son limitadas, donde tenemos que optar, además de lo siguiente, por eso digo, yo creo que la tasa de pacientes necesarios de tratar para evitar una muerte fetal o una muerte perinatal es enorme, es inalcanzable, 1 en 1000 es inalcanzable. Lo que sí eventualmente tengo que yo plantear es que cuál es nuestro outcome que estamos buscando. Y probablemente si nosotros nos enfocamos en el grupo de médicos, la mayoría de los médicos que trabajan seriamente al respecto, probablemente su outcome no sea la muerte fetal, no sea la muerte de recién nacido. Lo más probable es que el outcome que ellos quieren es un resultado óptimo del punto de vista médico, que pasa por un niño que no es hospitalizado, que pasa por un niño que no presenta hipoglicemias, que pasa por un niño que no tiene un síndrome pineal, un niño que por favor no tenga una fractura clavícula, un niño que por favor no tenga una parálisis braquial, un niño que por favor no tenga una fractura de cráneo, un niño que no se haga un forceps. Lo del forceps es un tema, todos sabemos, tenemos habilidades, desarrollamos juntos habilidades para el parto asistido, para el parto asistido por forceps en el Hospital Soto del Río, trabajamos juntos varios años. Pero claramente que nuestros outcomes son diferentes, nuestros estándares son diferentes. Me pongo en el caso del médico de hospital. El médico de hospital, sin la presión emocional y física, ni económica ni comercial de su paciente propia, es capaz de dejar de lado una postura desde cómoda o no intervencionista y ser altamente intervencionista como muchos hospitales públicos. Entonces, ¿por qué? ¿Miedo al litigio? Puede ser. Ya, ok, dejémoslo como miedo al litigio, perfecto, dejémoslo como miedo al litigio,
aunque puede ser probablemente poco real. A lo mejor lo que es el miedo al mal resultado, del compromiso que uno tiene con la paciente que está ahí sentada, acostada. ¿Cuántos años estamos, Ricardo, pensando en que las pacientes del Hospital Sotero del Río iban al Hospital Sotero del Río porque no tenían nada mejor, y por tanto nosotros tenemos la responsabilidad de darle lo mejor? Cuando eso mejor es un parto vaginal expedito, maravilloso, fantástico, somos los primeros en apoyarlo. De hecho, yo creo que atiendo los partos de forma extraordinaria, me encanta. Pero también no podemos olvidar que si tenemos una herramienta que nos permite asegurar un resultado prenatal, sin entrar en detalle, como por ejemplo podría ser la autonomía de las pacientes para decidir su vida de parto, pensando en las consecuencias a largo plazo de la madre del parto vaginal, que lo podríamos hablar también en su momento. Yo creo que esa es nuestra presión, tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de un resultado óptimo. Somos los culpables nosotros, los médicos ginecobstetras de este país, de que nuestros outcomes incluyen la no siquiera la hospitalización de un niño por una hipoglicemia rasca, porque el niño hizo un sufrimiento fetal mínimo, que hizo... Los pacientes no quieren escuchar ni siquiera que el niño tuvo una asfixia perinatal recuperada, que tú sabes, tanto como yo y la mayoría de nosotros saben que no es nada. Nada. De acuerdo. Nada. Entonces, ese es el punto. A mí un dato que me parece importante analizar, porque han mencionado y hacíamos la diferencia entre el sector público y privado, pero me parece interesante, por ejemplo, hacer el análisis de los hospitales públicos que tienen partos institucionales y partos PAD. Mismo ambiente, mismos protocolos, mismos médicos, mismas matronas, vemos las mismas diferencias entre el sector público y privado. O sea, en un mismo ambiente tenemos diferentes tasas con el mismo personal, cosa que creo no ha sido analizada, pero al revisar las estadísticas vemos que se comportan de igual forma. Yo creo que es un fenómeno que se repite en todos los hospitales en donde ocurre esa dualidad. Exacto. Gonzalo, tú no solamente eres partidario del parto vaginal, sino que va más allá de eso. Sí. Eres un militante del parto natural, idealmente de la manera más respetuosa, sin duda, y también incluso extrayendo a la paciente de los ambientes sofisticados en los que habitualmente nosotros las ponemos cuando atendemos sus partos. ¿Tú crees que eso significa que el médico debe formarse? ¿Hay un problema de formación ahí? ¿El médico no aprende nunca? ¿Que las pacientes tienen que primero, ¿estás convencido de que esa es la forma en la que tienen que parir las pacientes? Sí. Segundo, ¿es la forma, y si esa convicción es real, has recibido compañía con respecto a que esa es la forma en la que entonces debemos aprender a atender? Sí, mira, primero tengo la convicción de que tenemos que cambiar las cifras de Chile. Sí, nosotros revisamos... el año pasado la OMS emitió un informe donde colocaba los indicadores mundiales. Las tasas de cesárea de todos los países no parecía Chile. Así que hace un par de semanas solicité vía ley de transparencia las tasas de cesárea del sector público y privado del 2000 al 2011 para colocar en valor de Chile, que en ese informe de la OMS aparecía en blanco, y Chile ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, solo superado por Brasil, Chipre y República Dominicana. Y como ¿En términos de qué, perdón? En términos de tasa de cesárea. Chipre 51, Brasil 43, sí, República Dominicana 41 y Chile 40. Y como profesional del nacimiento, me avergüenza estar trabajando en un país con tal tasa de cesárea. Respecto a lo que tú mencionas, sí creo que los médicos, no solo en el área de obstetricia, sino por ejemplo los pediatras, también tienen un enfoque medicalizado e intervencionista respecto a la atención del recién nacido. Verónica Valdés hace poco tiempo decía, por ejemplo, hacía un análisis súper crudo de la formación de los médicos generales y pediatras, diciendo que los médicos durante su formación no tenían nunca un taller de lactancia, pero sí tenían talleres de cómo preparar fórmulas. Me parece que en el parto ocurre un poco lo mismo. Los médicos durante su formación se concentran en atender cesáreas, ¿verdad? Y son muy pocos los que se preocupan en el turno de entrar con matronas a atender un parto o entrar con médicos a atender un parto. Y hago la diferencia porque desde un tiempo a la fecha las matronas también, cuando entran a atender parto, ya no entran con la idea de que si es primigesta vamos a hacer una episiotomía al tiro. Entonces me parece que hay un cambio de enfoque. Creo que falta una comunicación mucho más expedita entre médicos y matrones, entendiendo que este es un tema que nos compete a los dos, y creo finalmente que la solución es de fondo. O sea, acá hay un sistema que está fallando, hay un sistema que, como tú mencionabas, no está exigiendo que bajemos estas tasas. O sea, yo escuchando
al doctor Oyarzún desde comienzos de la década pasada, que llama a las unidades de obstetricia y ginecología de los distintos centros públicos y privados a hacer los esfuerzos en términos de gestión para tratar de disminuir las tasas, y el Padre Hurtado es un ejemplo de eso, pero hay otros centros que no vemos mayores esfuerzos. Lo mencionábamos antes de comenzar, creo que las ISAPRES, los aseguradores, han sido un protagonista y un actor importante en la salud que se han quedado callados, porque nadie los ha emplazado. Nadie ha emplazado a las ISAPRES a pronunciarse de por qué, o emplazarlos de la responsabilidad que ellos tienen de la tasa de cesáreas que hoy tenemos en Chile. Entonces eso me parece importante. Perdona. Sí. Sí, Lucho. Está muy bien. Pregunta. Sí, estoy en una posición... Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo qué? Bajar la tasa cesárea. ¿Con qué objetivo bajar? ¿Cuál es tu objetivo final? Mi objetivo... ¿Qué buscas con esto? Primero... Porque si tú le preguntas a la OMS, ¿sabes cuál es el objetivo de la OMS? ¿Disminuir costos? Sí. Sí, Si bueno. tú le preguntas al Ministerio de Salud, ¿cuál podría ser potencialmente el objetivo? Uh-huh. Si le preguntaras a ISAPRES, por favor, ¿cuál es el objetivo? Disminuir los costos. O sea, me parece que disminuir los costos es un objetivo interesante. Ya, pero espérate un poquito. Para el caso particular, de una paciente en particular, ¿es relevante la disminución de costos? No me parece que Listo, entonces, no sea en verdad. Démosle un curso a eso. O sea, tus objetivos pueden ser muy altruistas, pero no podemos utilizar instituciones que utilizan ese argumento como para lo cual se objetiva o se busca la disminución de la cesárea. No, claro, por Desde eso... el punto de vista médico puede ser relevante, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista médico propio, puro, del best practice. ¿Dónde está la ventaja de la reducción de costos? De la reducción de costos. Sí, Bueno, ¿no? permítanme hacer una pregunta a ambos. ¿Tú crees, Lucho, que una paciente en igualdad de condiciones, te voy a poner 3 ejemplos, una paciente que tiene 40 semanas, que tiene una cesárea anterior y que eventualmente entra en trabajo parto? Te voy a poner 2 ejemplos para no hacerte lo tan difícil, porque yo a veces me olvido siempre del primer ejemplo que pongo, entonces después se me escapa con la pregunta. Pero el otro ejemplo es la paciente absolutamente normal, que llega a las 39 semanas, con la que tú ya has convenido que le vas a hacer una cesárea, porque la paciente te llegó diciendo que quería que le hicieran una cesárea, porque ella quiere en realidad que su vida sexual y reproductiva en el futuro se conserve intacta. Cuando comparamos a la paciente a la que tú decidas hacerle primariamente una cesárea versus a la paciente a la que le ofreces un trabajo de parto en la primera y en la segunda condición, ¿tú crees que desde el punto de vista médico, en términos de complicaciones en el corto y en el largo plazo, esas dos pacientes tienen la misma chance de sufrirlas? Mezclaste bastantes temas. Mezclaste indicaciones médicas, riesgos relativos, autonomía de los pacientes. No. Simplemente estoy tratando de que me digas si hoy día, con la medicina que se ejercita en nuestro país y en los países que tienen la suerte de contar con mortalidades maternas que están por debajo de 40 por 100.000, que son los que llaman, la OMS incluso tiene una denominación, una clasificación para los países dependiendo de su mortalidad materna. Nosotros estamos en el grupo de punta, por lo tanto somos en ese sentido equiparables a Estados Unidos. Aquí en Chile da lo mismo para una paciente y para su feto que a las 40 semanas se le haga una cesárea a que tenga un parto normal. A mí me parece que en ninguna parte del mundo da lo mismo. Cuando hacíamos el análisis... Déjame que me responda Lucho, porque Sí. quiero que Lucho me responda la No pregunta. entiendo la pregunta. Honestamente, no sé a qué vas, porque son tantos puntos diferentes. La pregunta es muy simple. ¿Qué paciente va a tener más complicaciones? ¿Qué paciente va a tener menos complicaciones? O sea... tú me estás diciendo hacer planeado un parto por vaginal Exacto. o esperar... Ya. La única evidencia randomizada disponible en la literatura internacional respecto a esa pregunta en particular es el Telford Trial, en que demostró que no había diferencia. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, ahora, yo no significa que yo voy a aceptar que todas mis pacientes que solicitan una cesárea electiva a término se las vaya a hacer, no sé, ahí voy a tener que ver, pero esa es la evidencia. Tú sabes que incluso se ha sugerido, porque cuando tú examinas las razones por las que se murieron los niños en el Cambridge Trial,
las razones no tenían que ver con complicaciones derivadas del parto podálico, excepto en algunos pocos casos. Por lo tanto, yo estaba en esa reunión y pensé, ¿no será la cesárea la que está provocando la disminución de la mortalidad en los niños? Mira. Y por lo tanto, cuando uno se hace esa pregunta y empieza a buscar estudios similares, por supuesto que no los encuentra. No, sí, yo quiero señalar, sin embargo, que ese estudio que muestra que el riesgo de tener complicaciones parto cesárea es el que compara partos vaginales versus cesáreas electivas, completamente electivas, de pacientes que nunca iniciaron trabajo de parto. Sí. Y lo que vemos hoy en las clínicas, yo trabajé en una clínica, he sido testigo de mil veces de inducciones que se comienzan a las 8 de la mañana, a las 1 de la tarde se decide operarla porque no progresó, y todos sabemos que ese no es el protocolo de una inducción con misoprostol. Entonces, estas pacientes que Gonzalo, son operadas no entran en ese grupo. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, ¿podríamos operar a todas las pacientes? ¿Podríamos operar a todas las pacientes electivamente? No, señalo que cuando hablamos de que la cesárea tiene el mismo riesgo que el parto vaginal, tengamos claro que estamos hablando del parto de la cesárea electiva, y hay muchas cesáreas hoy día que se realizan en el sector privado que comenzaron el trabajo de parto en fase latente, ¿verdad? No se dilataron hasta fase activa y el médico le dice a la paciente que hay que operar porque no se dilató más. Entonces, esa paciente no cabe decir que está en el grupo del parto vaginal que tiene el mismo riesgo. Estoy de acuerdo. Sí. Pero no constituye el porcentaje mayoritario que está impactando en la tasa de cesárea elevada en el sector privado. Sí. En el sector privado la tasa de cesárea es esencialmente una cesárea electiva. Sin embargo, el riesgo va a aumentar en la medida que tenga otro embarazo y tenga otra cesárea. Ya la segunda cesárea no podemos comparar y no podemos decir que tiene el mismo riesgo que el segundo parto vaginal. Tú sabes que es evidencia de tipo 2, sin embargo, sí. Porque no hay ningún estudio que haya hecho los estudios son contradictorios, porque se supone que el riesgo realmente aumenta, los OR son significativos después de la cuarta cesárea. Sin embargo, y volviendo a la respuesta anterior, ¿cuál es la expectativa de número de parto en Chile? Por mujer, 1.9. Sí, o sea, ya mencioné eso mismo. Yo no quiero, te insisto, yo tengo que ver con la FEA, tengo que ser políticamente incorrecto, pero demos argumentos sólidos. Tú me nos has dicho todavía. ¿Cuál es la real objetivo, alejándose un poco de las instituciones económicas que gobiernan, el que gobiernan el resultado? Centrémonos en la paciente. Exacto. ¿Qué es lo que quería responder? Yo quisiera hacer un comentario antes que siga, antes de la pregunta, pero Ricardo, y esto para la audiencia en general, ¿quiénes son los responsables de los buenos resultados perinatales en Chile? ¿El agua potable? Un estudio del doctor Koch... ¿La penicilina? No. Somos nosotros. Sí, somos los ginecólogos, ginecobstetras de Chile. No solamente los médicos, somos todo el sistema de salud pública que se encarga de atender a la paciente embarazada, incluyendo una tasa de 50% de cesárea. Incluyendo la tasa de 50% de cesárea. Somos los que estamos encargados, somos los responsables de que tengamos tasas de mortalidad materna y perinatal similares a los países de Europa, donde se gastan 5 veces o 6 veces lo que gasta Chile proporcional al Producto Interno Bruto en salud. Sí, pero si lo comparas con los países nórdicos, donde la tasa de cesárea es de 10%, de 15%, con niños que no salen tontos, digamos, son bastante... Analiza entonces las diferencias. Somos nosotros, con nuestros recursos limitados, ¿dónde está el impacto? Por lo mismo, obviamente que es lo mismo. O sea, sí, pero lo que tú estás diciendo apoya mi postura de que eventualmente son las acciones médicas lo que logran los resultados, y no el medio ambiente, ni la raza, ni la herencia. Claro. Porque en qué más sabemos, o sea, yo adoro a mi mujer, pero mi mujer mide 1,54 m, y fue dos partos normales, pero en fin, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es la acción. O sea, toda esta crítica exasperante, humillante sobre el equipo médico tiene que ver con que nosotros estamos enfrentando una realidad de resultados perinatales que son comparables con el primer mundo. Sí. Nada que ver con el resto de nuestros países. Sí, pero esos países... Y eso incluye nuestra tasa cesárea. Sí, pero eso y la mortalidad materna, la más baja de Sudamérica, incluyendo la tasa cesárea. Y eso te habla de que la evidencia retrospectiva que muestra, y esta perspectiva limitada, por cierto, del Term Beach, es real. Pero me parece que es de un reduccionismo extremo, es decir, que las razones por las que tenemos buenos resultados es porque tenemos no, incluidas en la tasa cesárea. Sí, pero lo que mencionaba Ricardo, creo que hay muchos otros países que tienen tan buenos indicadores como nosotros y tienen
una tasa de cesáreas más baja. Ahora bien, voy a responder la pregunta, en el fondo, porque se enfocaron en la reducción de costos, que es verdad, la OMS... La gente sí, habla. sí, pero sin embargo quiero responder desde la necesidad de la mujer, enfocándonos en la mujer, y a mí me parece que cuando nosotros sometemos a una mujer a una cesárea sin toda la información sobre la mesa, sin haberle dicho, si tienes una cesárea, tu hijo va a estar 2 minutos contigo, lo van a acercar a ti, se lo van a llevar. Me parece que estamos omitiendo información importante cuando le decimos a la paciente que le vamos a hacer una cesárea y que probablemente en el largo plazo no tenga un prolapso versus si tiene un parto vaginal. También me parece que no le estamos entregando toda la información disponible. A mí me parece que si tenemos una alta tasa de cesáreas le estamos limitando a la mujer la opción de parir. Que en el sector privado tengamos 2 de cada 3 partos vía cesárea, de verdad me parece una falta de respeto y me parece violencia directa contra la mujer. Abogado del diablo, abogado del diablo. ¿En qué te basas para decir que esos 2 minutos que está la paciente con su hijo y no 15 o 20 o 30 son peores? ¿Son peores? No son peores, no son mejores. ¿En qué te basas que no son mejores? Las neurociencias han aportado muchísimo en eso. Las neurociencias han sido claras en señalar... La neurociencia ha dicho que lo más importante para el apego está en el periodo postparto, los primeros 6 meses a 9 meses. No. Sí. Actualmente lo que han señalado es que la producción de catecolaminas que se produce en el feto en el momento del parto favorece que esté en un estado tremendamente receptivo. Cuando tú analizas el apego desestructurado a los 9 meses de edad, el apego desestructurado depende más del periodo posterior al recién nacido. Estoy de acuerdo. Ya. Estoy de acuerdo que no es determinante, pero es tremendamente importante. Y además que tú, a ver, cuando tú planteas eso, también estás planteando siendo muy violento contra las mujeres que eventualmente entienden que es una decisión propia, que eventualmente puede afectar el resultado de opinión de su guagua. Sí, pero ahí es una decisión autónoma. El tema es que la mujer... También pones en duda a mí parece, la capacidad que tiene un médico de transmitir la información a su paciente. Partimos de premisas súper potentes que tienen que ver con desacreditar el gremio médico, desacreditar la inteligencia mínima de nuestros pacientes y de su capacidad de comprensión, desacreditar también un sistema que busca y tiene como objetivo un mejor resultado perinatal. ¿Con qué argumento? Con un argumento súper básico que dice que porque esos 2 minutos son peores que 20 o 30, cuando la evidencia científica no lo apoya. Pero Ricardo mencionó la evidencia. Las preferencias de la mujer chilena son claras. Un 70% en el sector público y el sector privado prefiere parto vaginal. ¿A qué responde que si un 70% en el sector público y privado prefiere un parto vaginal, el 70% se esté sometiendo a cesárea en el sector privado? A mí me parece que sería importante de analizar esa diferencia de porcentaje, porque el sistema claramente no está respondiendo a la preferencia y a la necesidad de la mujer. La pregunta es otra. No, a mí me parece que es una buena pregunta. Pero sí es una buena pregunta, pero la pregunta que faltó, tú sabes que nosotros participamos en ese estudio, conocimos a la gringa, estuvimos con ella, la acompañamos a todas partes y todo. La pregunta... Tú la acompañas para todas partes. Espero que la demás no esté escuchando esto. Sí, la acompaño a todas partes. Bueno. La cosa es la siguiente. ¿Qué pregunta faltó? Faltó la boca de urna, faltó la pregunta. Señora, ok, usted quería un parto normal, fue cesárea, ¿está satisfecha? Esa pregunta no está incluida en el estudio. No. Las pacientes que terminaron en una modalidad diferente no son capaces de responder la pregunta, obviamente. Pero no, la pregunta tiene que ver el resultado que usted obtuvo con la cesárea, que no es lo que usted quería, ¿lo dejó satisfecha? Si se quedó contenta o no. Exacto, esa pregunta no estaba. No, porque lo que pretendía el estudio era determinar si ¿qué es lo que quiere la mujer? ¿Qué quiere la paciente? Y si ella conserva, su opción, después de haber vivido la experiencia de lo que ella quería. Exacto, pero no significa necesariamente lo que está diciendo, hablando de violencia, que es un término demasiado brutal. Pero es brutal, ojo, que es brutal, es un concepto brutal, pero porque estamos hablando de violencia sobre la mujer. Y uno le pregunta a la mujer que tuvo su guagua por cesárea, ¿usted se siente agredida? Y la respuesta va a ser probablemente no. Quiero detenerme, si quiere que me den la oportunidad. Yo no estoy para nada de acuerdo con la mala práctica médica, por favor. Sí, no estoy de acuerdo. Un médico que lo entendimos mucho, ¿no? Sí, yo quiero dejar claro tal como yo creo que yo no estoy en contra de la cesárea. De la cesárea que yo estoy aquí sentado vivo gracias a una cesárea. ¿Ya? Soy producto de una placenta previa asintomática. ¿Ya? Yo me caí al tacho del... ¿Te caíste? Lucho.
De ahí ahora entendemos todo. O sea, quiero señalar respecto de esos argumentos de que la paciente está bien informada y todo. Un ejemplo que a mí me violentó harto, que fue en la clínica, 38 semanas, paciente que estaba ingresando a las 12 de la noche, tenía su cesárea el día siguiente, y yo le pregunto, estoy haciendo la anamnesis del ingreso, ¿por qué la van a operar? Y ella me dice, con 38 semanas, ningún factor de riesgo, feto creciendo en un buen percentil, me dice que porque no le han dado contracciones. Y me mira después con cara asustada y me pregunta, ¿eso es peligroso? ¿Qué pasó ahí? Yo pregunto, ¿qué pasó ahí? Y no ha sido un caso puntual. Entonces, hablo también desde lo que veo a diario en las clínicas. Por otro lado, y yo sé que es fuerte y a los médicos les complica mucho escuchar el término violencia, sin embargo, países como Argentina y Venezuela han legislado respecto a la violencia obstétrica. Y uno de los puntos para que una práctica médica quepa dentro de la definición de violencia obstétrica es el uso indiscriminado de cesáreas cuando existen condiciones para entregar un parto vaginal. Países como Venezuela, donde en 2007 se legisló respecto a violencia obstétrica, tuvo muchísima resistencia en los médicos, justamente por lo que están señalando. Sin embargo, mi pregunta, hicimos un foro hace poco tiempo, hace un par de días atrás en la USACH respecto de la violencia obstétrica, en el contexto del Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, es Venezuela y Argentina legislaron al respecto, pero mientras la cultura sigue igual, probablemente la violencia obstétrica va a seguir ocurriendo. ¿Es necesario que en Chile lleguemos a legislar respecto del concepto de violencia obstétrica para disminuir la tasa cesárea? A mí me parece que no. Insisto, me parece que el sector privado, que es el que hoy día está más perjudicado con la tasa de cesárea, vuelvo a repetirlo, OMS o la revisión que se ha hecho respecto de las cantidades cesáreas que se requieren de un 20%, es decir, 2 de cada 10, en el sector privado tenemos 2 de cada 3 mujeres pariendo por cesárea. Ese es un dato aberrante. O sea, para mí no hay lógica que justifique y que respalde que Chile tenga 2 de cada 3 cesáreas. Porque vemos que Canadá, que está por sobre Chile respecto de indicadores tasas de mortalidad, hoy día Chile está mejor que Estados Unidos respecto a tasas de mortalidad, Canadá tiene un 26% de cesáreas en la última década. En Chile, la última década, un 41% de los chilenos que han nacido en la última década han nacido a través de cesáreas. Países como Holanda, y voy a ir a tocar el país que podríamos decir que está ahí arriba respecto de cómo los matrones vemos la forma ideal de atender el parto. Es uno de los países que tiene buenos indicadores, tiene una tasa cesárea más baja. ¿Nórdico o Holanda? Holanda en particular. Y a la vez, y entro en un tema que yo sé que saca chispa, es el país que tiene el porcentaje más alto de partos en casa. ¿Sí? Sí, eso es verdad. No, eso es mentira. No. Bueno, pero institucionalizados. Porque la paciente quiera tener el parto en la casa, Lucho. No, hablo de institucionalizados, hablo de controles. ¿Sí? Tiempo pero ¿cuánto cuesta? Analicemos cuánto cuesta. La paciente, te voy a comentar ya. Si vamos a hablar de esto, déjame hacer una... Quiero el acceso a la salud, porque aquí entramos en el tema de los determinantes sociales. O sea, si una paciente no puede llegar al hospital, obviamente que va a tener el parto en la casa, lo va a tener en el río o en el camino que está aguado, que está cortado y que se desangre eventualmente en el camino. Es un problema de acceso. Pero yo creo que a lo que se está refiriendo Gonzalo es a que la paciente opta libremente por tener su parto en la casa. Y de hecho, ha habido literatura relativamente abundante últimamente, tanto a favor hace algunos años, pero también ha aparecido literatura en contra, en la medida de que tú tienes más números de casos, naturalmente, que empiezan a ocurrir desgracias, y por lo tanto la modalidad se empieza a cuestionar. No, sí. Para mí el tema central acá es que yo no soy de ponerme en la camiseta ni por la cesárea, ni voy a salir con una bandera a promover el parto en casa. Lo único que yo planteo es que ojalá que en Chile la mujer tenga la opción de parir como quiera, donde quiera, y que esas dos cosas, el donde quiera, con quien quiera, esté protegido por el Estado, es decir, el Estado respalde. Hoy día las mujeres que quieren parir en casa tienen que pagar 400, 500 o 600 mil pesos desde su bolsillo a la matrona, que va a correr el riesgo además de atender el parto en casa. Entonces, hoy día la mujer chilena tiene dos opciones, o se va a un hospital público o una clínica. Un cuarto de las mujeres está pariendo en clínica. Ese 25% de mujeres que se está yendo a la clínica, automáticamente al colocar un pie dentro de la clínica, tiene un 70% de riesgo de terminar en cesárea. Automáticamente. El resto de las pacientes del sector público tienen un 40% de cesárea. Entonces, insisto,
como profesional del nacimiento en Chile, vivimos en un país donde la mujer tiene escasas o nulas opciones de poder decir cómo quiere que sea su parto. Después una pregunta, déjame hacer una pregunta primero, Lucho. Voy a usar mis privilegios de moderador para esto, porque yo les puse la pauta que ustedes podían interrumpir sin necesidad de preguntar. Privilegio más bien abuso de ustedes son moderados. A ver, los he dejado hablar más del 50%, que normalmente mucho menos de lo que he dejado hablar, o sea, mucho más de lo que he dejado hablar. No, la pregunta es, Gonzalo, una paciente que está en tu consulta, tú tienes una consulta en la clínica. Qué bueno que pregunta eso. Hoy en día la matrona no puede hacer consulta en el sector privado porque la ISAPRE no lo cubre. Entiendo que a partir de enero o marzo del próximo año recién va a salir la resolución, ya la firmó el ministro, en que las matronas van a poder hacer consulta en el sector privado. El control prenatal. Claro. Si una mujer quiere hacer un control prenatal en el sector privado con la matrona, también tiene que pagar el 100% del costo de su bolsillo. Llega esta paciente y te dice, mira, sabes que he leído tu blog y me fascina tu blog porque haces una defensa descarnada y muy bien fundamentada acerca de la autonomía de las pacientes, y fíjate que estoy embarazada y quiero que me hagan una cesárea. Yo le digo al paciente, si tú estás tomando esa decisión con toda la información sobre la mesa, adelante. ¿No tratas de hacerla cambiar de opinión? No, o sea, trataría de determinar si realmente está en conocimiento de los pros y los contras, pero si teniendo claro los pros... Leí tu blog, así que debe estar bien informado. Si está al tanto de los pros y los contras y finalmente decide una cesárea, jamás la condenaría. O sea, no soy quien para hacerlo. Pero a mí me interesa que ojalá la mujer tenga toda la información sobre la mesa. Y es una labor importante que también están haciendo ustedes en el CEDIP, que es colocar la información a disposición. Cuando leía a una publicación que hizo este año el doctor Oyarzún, en que hablaba también de la cesárea versus parto vaginal, él también destacaba en una de sus partes que lo que falta es educar respecto de esto. O sea, vemos profesionales de otras áreas que no son la área de la salud que no tienen idea del parto. O sea, profesionales con posgrados, magísteres, doctorados, y uno le habla de parto y embarazo y no tienen idea, porque en Chile no hay cultura de parto. Nunca nos hablan de embarazo y parto en el colegio. Si no estudiamos una carrera como obstetricia, medicina, porque el resto de las otras carreras del área de salud tienen probablemente la misma idea, lo que se sabe de parto y gestación es muy limitado. Vuelvo a insistir, a mí me parece que además de que es una etapa importante, la etapa inmediata del contacto piel a piel de madre recién nacido, me parece que estamos olvidando que si nosotros logramos durante el periodo de los primeros 30 minutos, una hora, establecer lactancia precoz, hay evidencia que señala que es un muy buen indicador de lactancia exclusiva exitosa durante los 6 primeros meses. Además que, pongámonos en el caso, pensemos en cualquier mamífero, piensen en cualquier mamífero que va a tener su parto, ustedes traten de acercarse y quítenle a su hijo. No lo va a dejar. Culturalmente hoy día la mujer está sometida a que le retiren a su hijo. Mi pregunta es, ¿cuántas mujeres que son sometidas a cesárea o partos vaginales? Porque ojo que hay muchos partos vaginales en que tampoco se respeta el contacto inmediato piel a piel. ¿Cuántas mujeres se les pregunta si quieren quedarse o no con su hijo? Estamos tomando muchas decisiones sin cubrir las necesidades de la mujer, sin respetar las decisiones de la mujer. Si a mí me preguntan si quiero que me retiren a mi hijo del parto de mujer, estoy en absoluto desacuerdo. Y si alguien lo hace, probablemente ahí nos pongamos a discutir. Pero eso es una realidad hoy día en Chile. Hay muchas mujeres que no tienen ni idea que pueden exigir que le dejen a su hijo ahí durante los primeros 30 minutos, una hora. En el sector público, el contacto inmediato piel a piel de 30 minutos es un indicador del Chile Crece Contigo. Es decir, el gobierno está evaluando los hospitales de acuerdo a ciertos indicadores y uno de esos indicadores es contacto inmediato piel a piel por 30 minutos. Incluso en muchos hospitales públicos eso no se cumple. Entonces, por eso insisto, hay algo que no está bien, porque declaramos muchas cosas, pero veo poca acción para poder lograrla. Lo mencionaba Ricardo, ¿qué podemos hacer? La Universidad de Harvard está aplicando un programa modelo, entiendo, en que los médicos ginecobstetras en formación están empezando a atender partos con matronas también y entender un poco la fisiología. Lo decía la antropóloga médica chilena Michelle Sadler. La obstetricia, ella tenía una frase que yo voy a hacer una modificación. Ella señala que la obstetricia en Chile ha avanzado sin evidencia. Yo lo que señalaría es que la obstetricia en Chile, en términos de patologías, ha avanzado perfecto con la evidencia. O sea,
se han incorporado nuevos protocolos y cosas, pero respecto a la fisiología, yo hasta el día de hoy sigo viendo médicos y matronas que le indican enemas a las pacientes. Yo tengo 27 años, nací en el año 85, en el mismo año en que la OMS dice dejemos de ocupar enemas, y todavía se siguen usando. Entonces, esas recomendaciones de Fortaleza del año 85 han pasado 27 años y en Chile aún no las tenemos incorporadas. No sé cuánto tiempo más tiene que pasar. Entonces, por eso que agradezco que existan estas instancias donde un médico y un matrón pueden ponerse a discutir y a plantear libremente y sin ningún tipo de censura sus posturas, porque me parece que hemos perdido mucho tiempo sin discutir este tema, que es tremendamente relevante para las mujeres. Cuando he visto este estudio de la doctora inglesa del año 2000 o el estudio que ustedes hicieron en el año 2006, esos estudios no responden más que al sentido común. O sea, no había que ser un genio. A mí me sorprende un poco el sector privado. Reconozco que las mujeres del sector privado que eran en el mismo porcentaje de cesárea, o sea, parto vaginal, me sorprendió un poco. Pero el estudio que vino a analizar la alta tasa de cesárea en el sector privado, no había que ser un genio para saber lo que iba a concluir. O sea, me parece que respondió a algo que habíamos planteado, o sea, algo que todos creíamos. No fue sorpresa el resultado de que los factores tiempo y los factores económicos sean determinantes. Así que creo, insisto, que hemos perdido muchísimo tiempo en Chile para hacer acciones concretas, y aprovecho la instancia de emplazar a estos actores que han estado callados durante mucho tiempo, que son las ISAPRES, de mencionar por qué no permiten que la matrona tenga control del embarazo en el sector privado, por qué no permiten que la matrona atienda partos en el sector privado. Es un poco devastador poder decir o contravenir o contradecir los desopilantes ejemplos que dio Gonzalo. O sea, no puedo decir nada contra eso. Pero es interesante hablar un poco de autonomía de la mujer. Es también interesante hablar, y podríamos dejarlo entre nosotros, Ricardo, ¿por qué no hay una mujer acá? ¿Por qué no hay una mujer aquí? ¿Y por qué no hay una mujer? Invité a una mujer. No estoy criticando. En CDI no somos así, aquí no hay discriminaciones. No estoy criticando al moderador. No hay censura. No estoy criticando ni al moderador ni a la institución, todo lo contrario. Es porque no hay mujeres que se destaquen. Nuestros profesionales médicos, matronas sí, yo sé que hay, pero profesionales médicos que se dedican a eso. De hecho, probablemente habrían defendido mejor tu postura de la cesárea, porque ellas, nuestras colegas ginecólogas, el 60-70% serían una cesárea. ¿Podría explicar eso, Lucho? Yo no entiendo eso. Sí, no sé, yo tampoco, pero yo creo que tiene que... Aquí se toca un tema que es interesante, cuando hablo de la autonomía de las personas. Insisto, la evidencia científica respecto a la importancia del contacto piel-a-piel, el motivo por el cual el Ministerio de Salud lo tomó como un estándar de atención es porque la promoción del Chile Crece Contigo, de lo cual yo fuimos espectadores, Ricardo, de su creación, de su génesis, de su emergencia. Nombremos a la persona, digamos. Sí, Miguel Cordero, la jefa de él, que no recuerdo el nombre. Sí, claro. Nuestro amigo jefe del programa La Mujer, ¿cómo se llama? René Castro. Sí. O sea, basaba el concepto de que la humanización del parto tiene que ver con eso. Su objetivo era un indicador de la humanización del parto, porque significa que la señora accedió tarde a anestesia peridural, que es un buen índice de calidad del trabajo parto, que hubo una buena selección de pacientes, porque todos aquellos programas de Chile Crece Contigo y los programas como el que tiene la Universidad Católica en Sotero Río, que ha sido muy exitoso, tienen que ver con una adecuada selección de pacientes. Estoy de acuerdo. No va por ahí el punto. Y también, o sea, tenemos que entender eso. Si a mí me encanta entender partos normales, lo vuelvo a repetir. El punto es, si vamos a hablar de autonomía de las pacientes, tenemos que decirle súper honesto también. La evidencia que apoya el contacto piel a piel de que eso le hace mejor a la guagua es súper limitada. Y la evidencia de la neurociencia habla que el periodo más importante no tiene que ver con los 30 minutos que pueden hacer. No, sí. Lo más importante, porque estamos hablando de efectos sobre la guagua, no es eso. Lo que tiene que ver con eso es esos efectos sobre la madre. Los buenos resultados del contacto piel a piel tienen que ver con una liberación de hormonas y cosas de la madre con respecto a la liberación de la sustancia de grasa padre y todas esas cosas. Entonces, también tenemos que ser honestos. Y nosotros nosotros tenemos que dar la información.
si tú tienes una paciente, si tienes un trabajo parto, al tiro subes tu riesgo de tener 4 veces más incontinencia de orina ahora, no a los 60 años. Sí, durante el primer año. No, ahora, y por más tiempo. Tienes que dar también que la mortalidad que está reportada en los recién nacidos, hijos de madres que aportado una cesárea, donde uno analice y desmenuza eso, son pacientes que teniendo una cesárea anterior fueron sometidas a prueba de trabajo parto. Sí, ese es el tema. Entonces, espérate un poquito, déjame terminar la idea, perdona. Entonces, yo creo que la autonomía de nuestras pacientes también tiene que estar en eso. La nueva ley de los derechos y deberes de los pacientes implica necesariamente el rechazo del tratamiento. Ahora, yo estoy de acuerdo con una cosa. La cantidad de pacientes que entran a la consulta pidiendo una cesárea es mínima. Es mínima. Es el médico presionado por muchas cosas que son sumamente comprensibles que obviamente toman la decisión por la paciente. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Uno cuando hace la práctica médica se enfrenta a un registro alterado, positivo, sospechoso, no de mentiras, de verdad. ¿Qué le decía a la paciente? Mira, la posibilidad de que tu agüita se muera es de 1 en 1000. ¿Okay? La posibilidad de que la agüita tenga convulsiones en el periodo preoperatorio es un 3%. ¿Ya? Y si lo dejamos de parto normal, ¿qué quiere? No quiere convulsiones, pues no va a estar conmigo, va a estar hospitalizada. Y ahí sí que le reventamos la lactancia a la paciente. Sí. Se le hacemos peor. ¿Puedo hacer un ejemplo, Entonces, un ejemplo práctico respecto a eso, Lucho? Porque el ejemplo típico de eso, de la autonomía del... Porque no en todos los casos nosotros somos... 48 hospitalizaciones nosotros de polisemia, somos, se le revienta la lactancia a la paciente. Okay. Nosotros con todos los cachetones que somos, todavía somos paternalistas en nuestra medicina. Extremadamente paternalistas. O sea, todo lo que hacemos en el control prenatal es obra nuestra, excepto 3 o 4 cosas. Cuando la paciente quiere saber el sexo, irrelevante. Cuando la paciente quiere que le hagan una 3D, irrelevante. Y sí hay un aspecto que es relevante, que es cuando la paciente, tú le pides que decida, teniendo una cesárea anterior, si quiere tener un parto normal o quiere repetirse la cesárea. Y ahí es donde está el punto que tiene que ver con políticas nacionales. Porque Gonzalo le va a decir una cosa a esa paciente, tú le vas a decir otra cosa y yo le voy a decir otra cosa. A mí, por ejemplo, yo les informo a las pacientes y lo que hago es referirlas siempre al mismo sitio. Les digo, lean esto, aprovecho de recomendárselo porque está dedicado a las pacientes, lean esto en un sitio que se llama Medline Plus, en donde hay información objetiva acerca de cuáles son las complicaciones, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas, de NIH. Sí, en español. Y está en español, sí, está. Medline Plus. Y el 50% de las pacientes me responde que quiere tener la chance de tener un parto normal, porque ya saben que esa situación se produce en la medida que el parto transcurre en forma expedita, saben cuál es la chance que tienen de que se le rompa el útero, pero saben también de que el útero se rompa no significa que la guagua se asfixia, porque una cosa es que haya disencia, ¿cierto?, que es lo que ocurre en el 0,5% de los casos. Y lo otro es que haya una muerte fetal como consecuencia de la extrusión fetal, ¿cierto? Y el posterior desprendimiento de placenta que ocurre en la rotura uterina desastrosa, que es la que realmente que es 1 en 1000. Sí. Que es la mitad de la licencia. Sí. De hecho, no es más de 1 en 800 que 1 en 1000. Bueno, entonces, ¿qué dato le das tú a la paciente? Si tú quieres asustar a la paciente, le hablas del dato del 1 en 200 o en 1 en 150, porque ¿por qué razón los gringos eligieron los 35 años para síndrome de Down? Porque le va a asustar los 300 casos. ¿Ok? Entonces, parece que hay un número ahí, que está entre el 200 y el 300 que asusta a la gente. Entonces, si tú le dices que en realidad la probabilidad de que el niño tenga una asfixia severa o se muera es de 1 en 1000, entonces la película cambia completamente. Entonces es necesario que todos le digamos lo mismo. Estoy seguro, Lucho. Estoy completamente seguro. Entonces, me pueden rebatir aquí inmediatamente la gente que nos está escuchando si estoy diciendo una mentira o no. No. Pero yo digo la misma información. Sí. Y probablemente tenemos tasas parecidas de cesárea en pacientes con cesárea anterior. La rotura uterina en pacientes con trabajo parto espontáneo ocurre una vez en 200. Sí. La asfixia o muerte, la asfixia severa o muerte neonatal ocurre... Si la pregunta es, yo lo tengo claro, pero yo creo que la información es la misma.
Y tenemos tasas probablemente parecidas de parto normal después de una cesárea. No, pero el que quiera hacerle la cesárea le va a dar un dato diferente. ¿Te fijas que tenemos que optimizar la forma en la que le entregamos la información a la paciente? Sí, tú tocas un punto clave porque la salud es, como otras áreas, pero en particular la salud es un área con una asimetría de información tremenda. Quiero enfocarme y volver a responder la pregunta que me hicieron hace 40 minutos atrás. Me parece que es importante considerar qué es lo que quiere hoy la mujer. Me parece que estamos hablando de evidencia, que es tremendamente importante. Sin embargo, si vamos a ver estándares, valores, tasas de mortalidad, etcétera, podemos seguir hablando de esas tasas de mortalidad, pero centrarnos igual en lo que quiere la mujer. La mujer chilena en el sector público y privado, el 70% quiere partos vaginales. Cuando hablamos de parto humanizado, que es un concepto que no me gusta tú podrías poner en tu blog, Gonzalo, que si una paciente bien informada te pide una cesárea, ¿tú le vas a decir que sí? Lo pondría, y lo he dicho y lo he declarado siempre. Lo he declarado esa parte siempre. no la he visto. Sí, me gusta mucho tu blog. No lo he escrito en el blog, pero en Twitter siempre lo digo, y algunas amigas que también han tenido cesáreas que sienten mal, por eso digo, oye, si fue tu opción, o sea, en el fondo... Es que sabes que lo que acaba de decir Gonzalo es tremendo. Se sienten mal porque tienen una cesárea, pero sí, eso no es violento. Sí. Y la gente se sienta mal porque duele. Pero es violento que la gente se sienta mal por haber tenido una cesárea como culpable. Lo que pasa, culpable porque yo opto por una cesárea o fui sometido a una cesárea. El problema es que no optaron. El problema es que no optaron, por eso les duele. Les duele la cesárea porque porque no optaron. La paciente de parto normal que pasa al lado corriendo con la guagua dándole teta. Entonces yo me imagino que eso debe provocar sentimientos de culpa. Pero sabiendo que cesárea también la teta a la guagua, por Dios. A ver, ¿se la da las mismas condiciones, Lucho? No, está separado por lo menos 2 o 3 horas. Y volviendo, 2 minutos me tomo en esto. Cuando nosotros hablamos de parto humanizado, estamos reconociendo que en algún momento el parto se deshumanizó. Me parece que debiéramos hablar de parto respetado, y cuando hablamos de parto respetado hablamos de lo que he hecho referencia durante estos minutos. Respetar qué es lo que quiere la mujer. Hoy día, como en muchas cosas, el parto se industrializó. A todas las mujeres las estamos tratando igual, es decir, para nosotros no hay necesidades distintas. A todas las mujeres cuando ingresan, si es una inducción, misoprostol, 6 horas más le evaluamos de nuevo misoprostol, 6 horas más de nuevo misoprostol. A la que ingresa en trabajo de parto, anestesia, rotura de membrana, oxitocina. Yo pregunto a la audiencia, quienes están escuchando, los médicos, las matronas, ¿alguna vez le han preguntado a la paciente cómo quería su parto, qué imaginó? Hay otros países que tienen tremendamente bien implementado el plan de parto. La mujer al inicio de su gestación se sienta con el médico y le dice, mire doctor, esto es lo que yo quiero para mi parto. Y ahí la mujer pone al médico o la matrona en la posición de sincerar. Sí, yo como médico puedo responder a todas estas necesidades. Me ha pasado, y ocurrió ahora en el foro, de pacientes que se han declarado engañadas por su equipo. Ojo, no quiero satanizar ni a los médicos, sino que hablo del equipo médico-matrona. Se han sentido engañadas por su equipo médico-matrona porque le han pintado un cuento durante toda la gestación y llega el día del parto y se dan cuenta que están viendo la hora, que están apurados, que vamos colocando oxitocina, no respetando los protocolos, ¿verdad? Aumentando cada 5.000 unidades en un comienzo, rompiendo membranas. Yo no puedo y el plan de parto. Si eso no es defendible. Eso no es defendible. Pero Lucho, ocurre demasiado frecuentemente. Yo no lo puedo apoyar. No lo voy a apoyar ocurre tampoco. Con una frecuencia que que tú y yo conocemos. Sí, no, pero Ricardo, está bien. Pero a ver. Entonces, si algo que no es defendible ocurre en el 50% de las veces, ¿vamos a permitir que siga ocurriendo? No, ese es el tema. Pero hagamos algo para que yo lo dije claramente en la introducción que tú pediste que hiciéramos. El uso criterioso de la cesárea es importante e imprescindible para el manejo de la guagua. Sin duda. Pero también es importante saber que yo tengo la convicción de que el parto vaginal no es algo irrenunciable, Gonzalo. ¿Cómo? No es irrenunciable el parto vaginal. No lo es. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Por lo que te he explicado. La evidencia de que el contacto, que el parto normal eventualmente sea tan beneficioso es limitada. Pero prefiero tener un parto normal, expedito. Lo que pasa es que hay que ponerlo en cuenta.
Si uno va a elucubrar un poco las cosas y empieza a ver efectos negativos del trabajo de parto, ¿dónde están los principales problemas? La inducción es inadecuada, porque la inducción aumenta el tiro de tasa cesárea, porque la inducción aumenta también el tiro, los riesgos de daño perineal, porque la inducción también se asocia a mayor sufrimiento fetal agudo, más hospitalizaciones, más parto experimental. Perfecto. Yo no voy a defender eso, el mala indicación. Ahora, ¿qué hacer con nuestros pacientes que, según el conocimiento científico actual, requieren de una interrupción del embarazo? Interrumpirlo. ¿Cesárea para ellos? Pero seguir el protocolo, si requiere inducción, inducirla de acuerdo a los protocolos de misoprostol. Pero, perdón, en el sector privado vamos a respetar los largos protocolos de inducción con misoprostol. Sí, porque eso no se respeta. O sea, insisto, y esas pacientes son un cuarto de las pacientes. Un cuarto de las pacientes ingresa al sector privado y cuando van a ser inducidas con misoprostol no se va a respetar su protocolo. En ninguna clínica, de hecho, es un porcentaje demasiado importante. Coloco mi experiencia. A mí me hacían bullying en la clínica, los colegas, pero en buena onda, cuando tenía trabajos de parto que partieron en inducción y llevaba 14 horas. Me decían, oye, ¿a qué hora operáis? Porque está la cultura de que en la clínica el trabajo de parto no puede durar más de 6 a 8 horas, y eso me parece tremendo. Solo para terminar, digo, le han preguntado a las mujeres si quieren que les quiten a su hijo en el momento del parto. Me parece que, más allá de la evidencia de si hace bien, de si mejora la lactancia, inclusive que está claro, obviamente no quieren. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿En qué nos vamos a enfocar? Si nos vamos a enfocar en las necesidades de la mujer, ¿por qué no estamos escuchando eso? El manejo del neonatólogo, sí, no estoy haciendo ninguna mala práctica. Lucho, lo que yo quiero apoyar es la buena práctica del uso criterioso de la cesárea. Eso lo quiero apoyar. Y lo que más quiero apoyar es que no satanicen las buenas acciones médicas, las acciones médicas adecuadas, correctas. Que no satanicen. Yo no puedo defender al tipo que engaña a su paciente. ¿Cómo lo voy a defender? No puedo. No es posible. No puedo defender tampoco al tipo que tiene un protocolo mal hecho. No puedo. No puedo defenderlo. Pero insisto, lo que dice Ricardo es un alto porcentaje. ¿Cuál es el punto? Primero que nada, la información adecuada a las pacientes. Sin duda. Pero por eso mismo tenemos que darle autonomía al paciente. Exacto, pero ojo, decidir la vía de parto. Nadie es libre y autónomo. Nadie es libre y autónomo sin información. Exacto. Obvio que no, si no, si eso está claro. Pero por eso, o sea, creo que. Pero ahí no ha habido trabajo en eso. Lo que se hace en el centro, y lo voy a mencionar porque fundamentalmente creo que es un centro que trabaja con lineamientos que tienden a centrar a la paciente como objeto de sus acciones médicas y de por lo menos promover el hecho de que conozca las ventajas que tiene el parto vaginal sobre la cesárea en determinadas circunstancias, tal como debe conocer las ventajas que tiene la cesárea cuando las indicaciones médicas lo ameritan. Y es que hay una generación de protocolos. O sea, lo fundamental, y una de las cosas que es central en la acreditación de los centros hospitalarios en nuestro país, es que si no hay protocolos, ese hospital no se acredita, o esa clínica no se acredita, ¿te fijas? Pero a mí me parece que hay algo de ligereza en eso, porque yo en mi clínica puedo mostrar una hojita, ¿cierto?, no sé, pues de media página, en donde explico los riesgos de la rotura uterina en la paciente que tiene cesárea anterior, o explico los riesgos que tendría el hecho que la paciente se hiciera una cesárea primaria, sin ninguna indicación médica. En circunstancias de que tú en tu clínica, Lucho, supongamos que tienes una clínica, que a lo mejor va a pasar de aquí a unos 5 años más ya, como tanto digo, operando muchas cesáreas, sí, probablemente lo logre. Sí. Entonces, claro, porque estás solamente en el día trabajando en la clínica. Claro, no. Entonces, el punto es, la información que nosotros le vamos a entregar a las pacientes es extremadamente asimétrica. Entonces, hay una pega tremenda que falta por hacer. Esto no puede depender de que a Iván Rojas se le haya ocurrido que tenemos que tener protocolos clínicos y que las pacientes tienen que firmar consentimientos que duran 3 páginas. ¿Te fijas? Eso tiene que ser una cuestión generalizada. Hay otras clínicas en donde yo he sido confrontado por haber promovido la idea de que las pacientes debían ser expuestas a la información de los riesgos inherentes
al parto post-cesárea por el jefe de la clínica, una de las 3 clínicas del sector oriente de la ciudad. Y eso me impactó. Me impactó porque yo dije, bueno, entonces aquí quiere decir que a él no le interesa que las pacientes que se operan en la clínica estén informadas adecuadamente de cuáles son los riesgos. Y estoy hablando no de gente que va desde el sector externo a hacer sus cosas a la clínica, que eventualmente tiene un poco más de libertad, pero que cada vez va disminuyendo menos porque las clínicas están empleando con mayor frecuencia la necesidad de que se sigan los protocolos que rigen sus acciones, ¿no?, en cada una de las clínicas. Pero en esta clínica en particular me impresionó muchísimo de que el jefe de servicio no tuviera ningún interés en que su clínica tuviera un 60-70% de cesárea, y dijo que eso era un aspecto que tenía que ver más que nada con la protección médico-legal de sus pacientes, que él no quería ver involucrado a sus médicos en problemas médico-legales. Yo creo que ninguno de nosotros quiere verse metido en un problema médico-legal. Pero esos temores, digamos, ese 1 en 500, ese 1 en 1000, ese 1 en 800, tiene una parte que no está dicha. ¿Qué es lo que ocurriría si la paciente no fuese portadora de la condición de la que estamos hablando? Y resulta que los números no son tan diferentes. Es como el monitoreo fetal anteparto. Es como el engaño del monitoreo fetal anteparto. Tú haces un monitoreo fetal anteparto a las 32 semanas y tú le dices entonces a la paciente que su riesgo de morirse en la siguiente semana es de 4 en 1000, ¿cierto? 0,8 en 1000. No, pero monitoreo basal, no es monitoreo basal, no perfil, monitoreo basal presente. Además que estas cifras varían de libro en libro y hay una arbitrariedad tremenda en decir, pero de 3 a 4 en 1000. Entonces tú preguntas y te vas a la estadística, y esto es un estudio japonés que apareció en el Lancet hace 10 años atrás, de cuál era el riesgo que tenían los fetos que no se hacían el monitoreo basal interesante de morirse la semana siguiente. Adivina cuál era. El mismo. Claro, no impacta. Y de hecho corrías el riesgo de que como consecuencia de haber hecho el monitoreo hicieras una intervención que terminara perjudicando. También extrapolable a la medición de líquido amniótico, paciente bajo riesgo, esas cosas. Mira, si yo creo que hay varios puntos en particular que me gustaría tocar. Yo creo que tenemos que ir terminando. Primero porque lo quiero presentar, porque no lo he presentado. Sí, me gustaría poner algunos puntos en particular. Primero, insistir, yo no defiendo lo indefendible ni la delincuencia médica, podríamos llamarla así. Delincuencia es un buen concepto. Ya, más que violencia. Segundo, le está dando más adjetivos. O sea, pero es que en Argentina eso es un delito. La importancia de la información de los pacientes es absolutamente imprescindible. Segundo, respetar la autonomía de los pacientes. Eso no implica que vamos a una avalancha de solicitudes cesáreas, porque eso no es así. Los pacientes en Chile prefieren el parto vaginal y eso está muy bien. Pero necesitan saber las pacientes que desean un parto vaginal, que ellos ponen a riesgo, que tienen que para gente, por ejemplo, para mí, que nunca he sufrido una incontinencia urinaria de esfuerzo, probablemente de bajo relevancia y me haga pipí, no sé. Puede ser que para mí sea poco importante, nunca lo voy a tener, probablemente hasta que no esté bien viejito, espero. Pero la paciente también debe saber eso. A lo mejor la opción de ella es optar por una vía de parto cesárea y uno con quitarle a decir que no sé. En este momento eso no existe en Chile, no existe la autonomía para ese tipo de decisiones. Por tanto, la información tiene que ser tanto en el punto de los beneficios de ambas condiciones como los perjuicios de ambas condiciones. Sí. Desviolentizar, o sea, quitarle un poco el logo de violencia cuando hay una acción responsable y seria. ¿Tú crees que Gonzalo le pone mucho color en su blog? Sí, de resolver un problema de la mejor forma, partiendo de la buena fe. Yo insisto, yo lo he dicho varias veces, la buena fe. Yo parto de la buena fe. Entonces, traté un poco de desdramatizar las acciones médicas que están ligadas a la buena fe. Yo no voy a defender al tipo que opera 38 semanas, pero luego no se tienen contracciones. Porque yo hablo de eso porque para mí no es un caso aislado. Está bien, lo he visto mucho tiempo. Qué pena. Pero, y lo otro, la necesidad de la información de las pacientes va en todos los sentidos de la palabra. Y también quitarle dramatismo a que si una paciente es sometida a cesárea, por favor, o sea, ¿qué le vamos a hacer?
porque también, porque tú hablaste de la gente que se siente mal porque tuvo una cesárea. Bueno, y si tenía una presentación podal, la iba a hacer, o sea, esa es lamentablemente irrepetible. Sí, pero esa paciente probablemente está preparada, lleva semanas preparándose. Yo pongo el caso de mi hermana, yo le iba a atender un parto vertical, 34 semanas, se colocó en podálica y se fue preparando, entendió que se podía recuperar el vínculo. No dramatice, por favor, si el vínculo no se pierde, son madres. Por favor, son madres. No pasa no, sí, ojo, no digo que se pierde, ya. Porque tampoco quiero que la mujer que está escuchando, la audiencia que está escuchando, crea que porque tuvo una cesárea es mala madre o nunca va a establecer un contacto con su hijo. El problema es que, cuando llegamos a argumentaciones de hablar de violencia cuando la paciente fue sometida a cesárea, lamentablemente las pacientes se sienten violentadas y no necesariamente eso es así. Lo que pasa es que la paciente debería sentirse violentada si no fue informada y si tenía la condición de parto vaginal y no se la dieron. Debería sentirse violentada. Pero déjame terminar un par de conceptos más. 2 minutos. Sí, perfecto. Segundo, o sea, quinto, cuarto, no sé. El parto vaginal no es irrenunciable. La especie humana no está hecha para el parto vaginal desde que se puso de pie. Y eso es la verdad. La proporción de peso de los mamíferos es verdad, estamos con problemas. ¿Esa evidencia de dónde proviene? Porque yo fíjate que cuando te escuché anoche, a las 4 de la mañana, cuando publiqué el asunto, me puse a leer lo de la proporción que ocupa el feto en relación al total del cuerpo de la madre. Y resulta que hay varios ejemplos de los mamíferos en donde el feto es tan grande como el feto tiene la misma proporción o la misma magnitud en términos de o ocupa la misma cantidad de madre que lo que ocupa un feto. ¿Con qué polo cefálico? ¿Con qué polo cefálico? Epoálico. No, ¿con qué polo cefálico? Vértice. No. ¿Con qué tamaño y volumen cefálico? No, pero si los caballos nacen de poto, por ejemplo. Bueno, pero ¿con qué volumen de cabeza nacen esos fetos? Tú crees que un problema que tiene que ver con entonces la proporción de la cabeza, no del cuerpo. Eso es otra cosa, también el cuerpo. Bueno, en fin, eso era obviamente que lo menos potente de toda la argumentación que uno puede tener. Pero hay que ponerlo claro. Sí. O sea, tenemos mortalidades maternas altas. Tenemos mortalidades maternas altas y fetales altas en situación de no cuidado del trabajo de parto por un médico o por una institución de salud. Y eso es la verdad. Yo te quiero decir algo, Lucho. O sea, el año pasado... Déjame terminar un poquito, un par de conceptos más y nos llegamos. Por lo tanto, sin defender lo indefendible, insistiendo en la necesidad del parto, de la información de las pacientes, quisiera que se hiciera un esfuerzo también para desdramatizar la tasa de cesáreas de nuestro país. La necesidad pasa por identificar problemas, pero no dramatizar problemas. La necesidad pasa por identificar a aquellas personas que hacen un mal acto médico y hay instituciones, jefes, jefaturas, salud, ministerio, que puedan identificar en forma de control de esa situación. Pero pasa por un cambio de actitud que también tiene que ver con la necesidad de entender que los outcomes de nuestras madres es diferente en este momento. Mi pregunta es ¿cuándo ocurre eso? Los outcomes de las madres en este momento pasa porque el niño lo hospitalicen con hipoglicemia, con un sufrimiento fetal rasca, que la agua no le va a pasar nada, que va a ser igual de brillante que no tuvo hipoglicemia, pero que se fue 2 días a la unidad de recién nacido y ahí sí que la lactancia se nos fue a la condición. Yo insisto en eso, yo creo que el outcome es el problema. ¿Cuáles son nuestros outcomes? ¿Cuáles son los outcomes que le ofrecemos a nuestros pacientes? Lo que tiene que quedar representado entonces es la información que recibe la paciente. Exacto. De acuerdo. Yo no soy dos minutos, Gonzalo, perfecto, porque después vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron abundantemente. Esto ha sido un éxito completo. Les tengo que decir que hubo en un momento 93 personas conectadas, siguen haciendo preguntas. Les vamos a pedir que por favor no hagan más preguntas porque no las podemos contestar lamentablemente. De hecho, estoy de parto. Y después, yo llegué atrasado por tarde de parto. O sea, bueno, pero y lo otro es que les quiero pedir que por favor se vayan a la página de CEDIP en Twitter. Hay 2 preguntas que quisiera que respondieran en relación al debate. Uno declarando cuál de los dos ganó. Y segundo, si ustedes consideran que la tasa de cesárea en Chile es excesiva e insuficiente o está correcta. Gonzalo, 2 minutos. Sí, no soy médico, soy matrón, estoy formando matrones, entonces es una pregunta que quiero que me respondan sí o no para poder seguir hablando en estos 2 minutos. La declaración de fortaleza de la OMS del año 35 señala en su punto 16: la formación de los profesionales debe transmitir los nuevos conocimientos sobre los aspectos sociales, culturales, antropológicos, psicológicos y éticos del parto. ¿Los profesionales médicos que atienden partos se están formando bajo todos esos criterios? Porque el análisis que hemos hecho acá ha sido absolutamente biomédico. Me parece que no hemos estado tomando en cuenta ni la antropología y estamos, me parece, minimizando el factor emocional.
los invito a que si pueden ingresen en Facebook se creó un evento que se llama Las Caras de la Violencia Obstétrica. En estas 2 últimas semanas han escrito una cantidad de relatos que realmente indignan, dan rabia, apenan, y lo digo porque, insisto, creo que hoy día la formación de profesionales que trabajan con el nacimiento, específicamente médicos y matronas, cuando me formé ocurrió así, es muy baja en otros aspectos que no son los biomédicos. Necesitamos saber más de la antropología del desarrollo humano, qué es lo que quiere la mujer, qué es lo que ha querido históricamente. Hoy día estamos viviendo en un punto de toda la historia de la humanidad. Estamos viviendo en un punto de la historia de la humanidad donde más niños nacen por cesárea. Estamos viviendo en un punto de la historia de la humanidad donde los papás pasan con sus hijos menos tiempo que en toda la historia. Estamos viendo en un punto de la humanidad que en el fondo nos muestra por qué estamos tan enfermos. O sea, la sociedad hoy día está tremendamente enferma y comparto lo que dice Michel Oden, que creo que si queremos cambiar eso deberíamos empezar primero por cambiar la forma en que se están haciendo. Eso. Gonzalo, un millón de gracias. Yo quiero agradecerles a Gonzalo y a Luis su participación. Primero quiero pedirles que contesten algunas preguntas que nos hicieron en Twitter y en CEDIP. Nos hicieron mucho más, por supuesto, en la aplicación de Livestream, porque está al lado del video. Pero quiero destacar una que me impactó mucho, porque si hay alguien responsable y alguien pudo sentir en algún momento de que hubo agresividad entre nuestros contertulios, ese responsable soy yo. Yo les pedí que hicieran esto con pasión, tal como cuando uno defiende frente a sus amigos y a sus colegas, eventualmente, su posición. Y no creo que eso tenga por qué ser diferente delante de una cámara. Porque empezar a darnos besitos diciendo que estamos de acuerdo no sirve para nada. Lo segundo es que, así que no te preocupes, Carolina, cuando salgamos de aquí nos vamos a ir a tomar una cerveza y vamos a vamos a seguir peleando a lo mejor, pero sin alcohol, por supuesto. Así que no se preocupen de eso. El estilo del CEDIP es un estilo que ustedes lo conocen y no tienen por qué preocuparse. Me gustaría contestar algunas preguntas que fundamentalmente se refieren a la actitud o sea, a algunos comentarios que ha hecho Luis. Voy a tratar de responder, porque son en realidad decenas de preguntas. No sé si tú me podías ayudar, Gonzalo, pero la toma de decisiones jamás puede hacerse bajo un entorno de vulnerabilidad y miedo, dice Bárbara Román. Silvina dice, exacto. Leslie dice, decir que satanizamos las buenas prácticas médicas es un argumento al menos ignorante, porque nadie en su sano juicio lo hace. Si las cesáreas salvavidas, sí a las cesáreas salvavidas, no a la innecesaria. Yo no sé si te trajiste tu fan club, Gonzalo, o aquí tuvimos un sesgo No, o sea, sí. No, es una broma. En este momento Kevin dice, la rotura uterina es rara. Yo quiero destacar algo que Lilian Carrasco menciona, que la información está a un clic. Sí, que fue a quien invité, a Lilian la había invitado. Que la información está a un clic de distancia y es mucha. No deberíamos limitarnos solo a una opinión. Yo estoy de acuerdo con eso. El tema es cuántas mujeres tienen la opción de pagar 2 consultas médicas para solicitar opiniones. Y en el fondo, cuando yo pago una consulta médica, asumo que la persona que está enfrente tiene la formación y es completamente ético como para poner a disposición mía toda la información. Por lo tanto, pedirle a las pacientes que nos paguen una consulta para informarlas parcialmente, pensando que luego van a ir a internet a buscar información quizás en qué página, no me parece adecuado. ¿De acuerdo? La buena, acá Lely dice que que la buena práctica parte de la buena comunicación entre el especialista y la gestante y no en el momento del parto. La relación entre médico y paciente es muy asimétrica, me imagino que se refiere a los paternalismos de los que hablamos adelante, ¿no? Sí. Esto de que ponemos un escritorio y nos ponemos un delantal, ¿cierto? Y entonces, pero ahora la ley nos obliga a que haya el escritorio y que haya el delantal y que más encima haya una cuestión aquí que poco menos que dé un código de barra que te graban para que por si pasa algo entonces pues te joden.
Lilian Carrasco hace otro comentario que estoy absolutamente de acuerdo. Dice, hay poca disposición de invertir más en educación y eso no pasa solo por los médicos, cada mujer es responsable de su proceso. Y ahí es cuando me refiero al concepto de que falta cultura de parto en Chile. Hubo un documental estadounidense que se llama El negocio del nacimiento, que se publicó el año pasado y en que señalan algo que es dramático. Una mujer o una familia cuando quiere comprarse una tele se pasea por 3 tiendas y evalúa por lo menos 10 modelos de televisores. Cuando una mujer quiere parir en Chile va al primer médico que tiene disponible, y cuando tiene que buscar la institución donde parir en Chile va a la institución que le dice su ISAPRE. No tienen la opción de empezar a buscar el currículum de médico. No sé si a ustedes que tienen consulta alguna paciente les ha preguntado, doctor, antes de atenderme con usted quiero saber qué porcentaje de cesáreas tiene. No sé si realmente lo hacen. Entonces estoy de acuerdo, falta cultura de parto, insisto. Luis lo mencionaba hace un rato atrás, hay que hacer cosas. Mi pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya hemos perdido mucho tiempo, desde el año 2000 hasta el 2011 en el sector privado y en Chile en general. No hay un solo año en que la tasa de cesáreas haya bajado, todos los años va aumentando. Entonces, ¿hasta qué vamos a esperar? ¿Que lleguemos a un 90% de cesárea? ¿Que miremos raro a aquella que nos dice tuvo un parto vaginal? Creo que hay que hacer cosas y hay que hacerlas desde ya. Partir, como dice Lilian, desde la educación hasta generar protocolos o generar instancias de discusión para que la información que llega a la paciente sea la adecuada. La paciente está pagando por un control y el control no solamente significa que voy a ocultar la tía y le voy a medir la guatita, no. Tengo que hablar de todo lo que tiene relación con su embarazo, las posibles complicaciones, cuál sería la evolución fisiológica. Recordemos que el 80% de los embarazos deberían tener una evolución fisiológica, sin ninguna intervención. Leslie precisamente dice aquí, trabajo con mujeres todos los días, las conozco en su subjetividad, qué ganas de explicarle al doctor acerca de la sexualidad femenina. El parto y el puerperio son eslabones de nuestra sexualidad. Bárbara, la toma de decisiones no puede ser un literal. Con respecto a eso yo quisiera hacer mención, porque la posición de un hombre, obviamente, pero uno no está fuera de inmerso de un contexto. Uno es hijo de madre, es hermano de mujeres, es esposo. Y hay una cierta, y yo voy a ser súper duro, hay una cierta soberbia por parte de la gente que promueve el parto vaginal. No estoy hablando de no es tan soberbio para nada, por cierto. Que habla de dignidad. Por ejemplo, yo te voy a hacer una historia cortita. Sí, porque esto tenemos que terminar así, porque si no nos van a una paciente me dijo, o sea, una persona, estábamos hablando de parto vaginal con una socióloga que vivía en Vallenar, en un ambiente idílico en que ella era esposa de un ginecóptero. Entonces yo le decía, bueno, nosotros me decía, oye, ¿y qué tasa de anestesia perioral tienen en su hospital? Cuando yo trabajaba en el Hospital Soto del Río. Mira, con gran esfuerzo nosotros tenemos la tasa perioral de 80 a 90%. Pero qué malo. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Te parece poco? Le pregunté yo. No. Pero es indigno para una mujer tener un parto con anestesia perioral. Entonces, yo trabajé 15 años en el Hospital Soto del Río. Sigo trabajando en un hospital público. La necesidad de las pacientes son de tener un hijo sano y ser tratada con dignidad. No pasa por tener dolor en el trabajo parto. Con respecto a eso yo quisiera hacer mención, porque la posición de un hombre, obviamente, pero uno no está fuera de inmerso de un contexto. Uno es hijo de madre, es hermano de mujeres, es esposo. Y hay una cierta, y yo voy a ser súper duro, hay una cierta soberbia por parte de la gente que promueve el parto vaginal. No estoy hablando de no es tan soberbio para nada, por cierto. Que habla de dignidad. Por ejemplo, yo te voy a hacer una historia cortita. Espero que sea corta. Sí, porque esto tenemos que terminar así, porque si no nos van a una paciente me dijo, o sea, una persona, estábamos hablando de parto vaginal con una socióloga que vivía en Vallenar, en un ambiente idílico en que ella era esposa de un ginecóptero. Entonces yo le decía, bueno, nosotros me decía, oye, ¿y qué tasa de anestesia perioral tienen en su hospital? Cuando yo trabajaba en el Hospital Soto del Río. Mira, con gran esfuerzo nosotros tenemos la tasa perioral de 80 a 90%. Pero qué malo. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Te parece poco? Le pregunté yo. No. Pero es indigno para una mujer tener un parto con anestesia perioral.
Entonces, yo trabajé 15 años en el Hospital Soto del Río, sigo trabajando en un hospital público en Ciudad del Este. La ansiedad de las pacientes son de tener un hijo sano y ser tratada con dignidad. No pasa por tener dolor en el trabajo parto. No es el punto. No. Tampoco pasa por tener un parto necesariamente vaginal. Ideal. Si los partos en los carabineros, las guaguas se caen, yo casi me quedé del tacho. Mi madre era multipedagoga cuando tuvo. No confundamos las cosas. La soberbia que nosotros nos autoinferimos porque creemos que lo natural necesariamente es bueno, me parece también una exageración. Yo creo que la soberbia es una cosa que está bien compartida aquí entre nosotros, o sea, sin duda, la salud, sí, por supuesto, pero es que también es que la gente, o sea, por eso te digo, o sea, yo soy soberbio probablemente mucho más de lo que puede ser tú, Ricardo, pero lo que yo te digo es que la gente que promueve lo natural puede ser tremendamente soberbia. La gente que promueve lo natural con un proselitismo que puede dar a la exageración y que sataniza el acto médico, que eventualmente, como bien decía una contertulia, el hecho de que sea una buena cesárea es súper poco satanizable. Pero es que el problema es que ¿a quién le da la información a la persona que dice que en realidad sí, tu cesárea no era satanizable ni era mala, era necesaria? Entonces, también va por ahí la cosa. Por eso, la información tiene que ver con todos los ámbitos de la medicina. Y te insisto, yo soy muy hincha del parto normal, pero no puedo aceptar tampoco que necesariamente la buena práctica médica sea necesariamente desprestigiada. Sí, estoy de acuerdo. Y eso lamentablemente cuando generalizamos... Creo que nos falta ser menos soberbios, nos falta un poco de humildad. ¿Sí? Hace un mes y medio, quizá un poco menos, salió en el Mercurio el titular de que el 50% de los chilenos estaban haciendo a través de cesárea. Salió el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en una de sus declaraciones en el mismo Mercurio, señalando que la mujer chilena era responsable porque la mujer chilena creía que el parto por cesárea era más seguro que el parto vaginal. Yo creo que ahí esas frases nos invitan justamente a hacer un mea culpa como profesionales, insisto, médicos y matronas. Yo no ha sido mi afán en ningún momento satanizar a los médicos, quizás sí satanizar al sistema, porque creo que no está en un sistema en el que el 50% de las personas nace a través de una cesárea, pero si la mujer chilena, que la evidencia no lo señala, realmente creyera que el parto vaginal es más peligroso que una cesárea, la pregunta que queremos hacer es ¿quién está informando a la mujer? Pues si la mujer se controla con médicos y con matrones, entonces ¿quién está inventando esas cosas? ¿Quién está haciendo eso? Estoy completamente de acuerdo con las cesáreas necesarias. Insisto, si no hubiese sido por una cesárea, yo no estaría vivo, pero creo que esta discusión durante muchos años ha carecido de humildad, ha carecido de meas culpas de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, del Ministerio de Salud. Las ISAPRES han estado mudas, así que si hay alguien a quien quiero emplazar es justamente a ellas, a decir por qué en su sistema privado no utilizan el mismo sistema de atención y control de la gestación y embarazo que en el sector público, que es más exitoso, que tiene tan buenos indicadores, que tiene tasas de cesáreas más bajas que ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el capricho detrás de eso? O sea, si bien lo económico no es lo más importante, lo que se esconde detrás de eso es algo económico, empezar a aumentar el círculo de distribución del dinero, porque los dueños de las ISAPRES finalmente son los mismos dueños de las clínicas, entonces se están pagando a sí mismos. Invito nuevamente a responder la pregunta: las personas que están trabajando con el nacimiento, médicos y matronas, se están formando y te pregunto a ti, Ricardo, que tú trabajaste mucho tiempo en la Universidad Católica, ahora trabajas en la Universidad del Desarrollo. Los médicos en formación tienen conocimientos antropológicos, sociológicos, psicológicos respecto de la gestación. Me da la impresión que no es así. No, y si los tienen son conocimientos que son ligeros, porque hay ramos como los ramos de ética médica en donde se tocan muy superficialmente esos temas, o porque voluntariamente los alumnos han elegido antropología o filosofía. Yo voy más allá. Yo creo que déjame terminar, Lucho, porque creo que necesitamos terminar la sesión hoy día, y quisiera enfatizar el hecho de que a partir de que si insistimos que la paciente debe recibir una información apropiada, y si esa información apropiada va a provenir a través de diferentes canales,
esos canales tienen que ser simétricos. No puede ser Internet porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. No puede ser un papel que se reparta en algunas clínicas y en otras clínicas no. Y entonces probablemente vamos a tener que ser nosotros mismos, y para que seamos nosotros mismos entonces vamos a tener que saber de lo que estamos hablando, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo. Nos hace falta aprender bastante más de las modalidades que usualmente no practicamos. Y la razón por la que no hablamos de ellas es precisamente porque probablemente no sabemos de ellas. Si tú me hablas a mí del parto vertical, que vi en tu blog lo del parto vertical, hay otra persona que en algún momento habló en el curso del CEDIP, que lo invitamos también, Lucho, ¿te acuerdas?, a hablar del parto en el agua. Digamos, si tú examinas cuál ha sido nuestra intención, y está escrito arriba a la derecha en la página internet del CEDIP, la misión nuestra es expandir información a los médicos, porque es desde los médicos, desde donde la paciente va a extraer si ustedes le consultan a una paciente o acaban de hacer el diagnóstico de holoprosencefalia en una paciente a la que le están haciendo una ecografía y admiten que van a tener que, después de decirle que tiene una holoprosencefalia, que va a tener que irse porque se le acabaron los 10 minutos que te dio la clínica para hacerle la ecografía, cuestión que naturalmente nosotros no hacemos porque es simplemente absurdo que tú hagas un diagnóstico de esa naturaleza y no te quedes conversando media hora con la paciente, que es lo mínimo que tienes que conversar con ella. Pero una de las primeras cosas que hace la paciente es que se mete a Internet. E Internet es un repositorio de desgracias. Entonces, la información que van a buscar ellas en Internet, las que tienen acceso a Internet, ya es asimétrica, imagínate. Entonces, cuando hablamos de quién es el encargado de darle a la paciente la información correcta, bueno, en realidad somos nosotros fundamentalmente. Y para eso tenemos que saber de lo que estamos hablando. Si tú me dices a mí, a ver, Ricardo, ¿tú le cuentas a la paciente que puede tener un parto en posición vertical? Yo te voy a confesar que no. Yo la voy a invitar a visitar la sala de parto integrado que tenemos en la clínica, y me voy a cachetonear, le voy a decir que tenemos ahí una cuestión donde puede pasar la abuela, la tía y el patas negra, y finalmente la paciente se va a quedar contenta con eso. Nunca supo la posición en la que iba a tener el parto. ¿Te fijas? Entonces, eso es algo que tiene que regularse si queremos que las pacientes reciban información que incluya para que tenga autonomía real, finalmente. Para que realmente pueda decidir. Bueno, miren, tenemos una cantidad de comentarios que queremos decirle primero que acabamos de pasar las 100 personas. Lo segundo, que les agradecemos muy sinceramente que nos hayan acompañado esta noche, nos hayan tenido paciencia los 10 primeros minutos en los que tuvimos los inconvenientes técnicos, que por alguna razón siempre nos acompañan los primeros 10 minutos. Y quiero agradecer en primer lugar a un laboratorio que yo siempre hago reconocimientos que tienen un fundamento que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos llegar a ustedes en forma gratuita. CEDIP siempre va a ser gratis. Nosotros nunca vamos a cobrar por la información que expandimos a través de nuestras redes sociales. En los cursos tenemos que cobrar porque hay una serie de gastos que nosotros no manejamos. Pero aquí podemos darnos el lujo de hacer esto gratuitamente, de hacerlo todos los días, hacerlo 2 veces al día. A veces ustedes nos ven tuitear a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y vamos a seguir haciéndolo porque nos parece que, tal como hemos convenido aquí, la información que los médicos, las matronas y los profesionales encargados de las mujeres embarazadas debe ser una información actualizada, debe ser una información objetiva, y nosotros podremos dar muchas veces nuestra opinión acerca de qué es lo que estamos leyendo, pero nos interesa que finalmente ustedes tengan acceso a los artículos originales, y ustedes saben que muchas veces nosotros quebramos la ley, ¿no? Y nos metemos en lugares en donde no debiéramos estar, sacamos cosas de ahí, las publicamos y nos escondemos, pero lo hacemos porque creemos que es algo muy importante y que ustedes merecen conocer. Eso lo hacemos gracias a que tenemos apoyos económicos. Y el apoyo económico que tenemos desde hace 10 años, que no ha flaqueado en ningún momento,
ni siquiera en los momentos difíciles que tuvo el CEDIP. Es un laboratorio que se llama Laboratorio Recalcine, que es donde estamos en este momento, después de que nos dieron una chiva barata allá en el Mestizo, donde queríamos comer algo rico y estar mirando el Parque Bicentenario. Y aquí estamos. Hicimos una llamada y nos dijeron, muchachos, vengan acá, están en su casa. Así que yo quiero hacer ese reconocimiento a Laboratorio Recalcine y a Ginofar en particular, a Patricio Mujica y a Daniel, que está aquí al lado de nosotros, verificando de que todas las cosas estén saliendo bien. Así que muchas gracias, Daniel, por darnos la oportunidad de ocupar las dependencias del laboratorio y haber podido cumplir con esta promesa de llevar el simposio, el coloquio a la casa de nuestros auditores, porque me imagino que están en su casa la mayoría viendo esto cómodamente. Lo segundo es que tuvimos dos personas que hicieron, y esto quiero que lo entiendan bien, a una persona le pedí un favor muy especial, que fue defender algo que es difícil de defender, y lo hizo con algo que todos tenemos, un estilo, una manera de hacerlo, y por eso es que algunos me encontrarán más o menos pesado a mí, más o menos idiota, bueno, fundamentalmente porque yo no puedo pedirle a las personas a las que les pido estos favores que dejen de ser lo que son. No, les pido algo mucho más difícil, que es que adopten una posición que haga que el crossfire, que el fuego cruzado sea realmente genuino. Ustedes vieron hoy día dos personas que realmente estaban compitiendo por tratar de imponer su posición sobre la posición de la otra persona, y con la concesión de que había puntos de encuentro en donde, como son dos personas absolutamente razonables e inteligentes, todos entendimos de que esos puntos de encuentro existen, son muchos, y yo me atreví a traer un artículo que acaba de aparecer en las clínicas de obstetricia y ginecología de Norteamérica, que se llama The Birth of a Collaborative Model, el nacimiento de un modelo colaborativo. Obstetras, enfermeras y médicos familiares trabajando por la misma causa. Matronas, que decía ahí, en caso perdón, midwives, matronas, ¿sí? Obstetras, matronas y médicos familiares trabajando por la misma causa. Esto se está haciendo déjeme leer aquí con cuidado, en Boston, en Cambridge, o sea, son universidades líderes que le están proponiendo al mundo la forma en la que la integración de nuestras actividades puede confluir en una mejora subjetiva de la atención de las pacientes con mejores resultados perinatales y mejores resultados maternos. Así que esto está salido del horno recién, así que yo, por supuesto que lo van a conocer seguramente mañana, ya lo vamos a tener publicado en la página web. Y lo último que quiero hacer, y que es lo más importante, es agradecerle a nuestros dos invitados. Y quiero que ellos mismos digan quiénes son, porque yo ya los conozco lo suficientemente bien. Lucho es un amigazo mío desde hace 15 años, no necesito presentarlo. Él va a encontrar la forma de hacer crecer tu popularidad un poquito, Lucho. Trata de ser más simpático. Mira, los mensajes aquí están un poco adversos. Yo creo que has dicho muchas verdades y las has dicho de una manera que a la gente no le gustó mucho. Tienes la oportunidad para resarcirte, Lucho. Tienes un minuto para decir quién eres. Yo lo que sí puedo decir es que Lucho es un tremendo médico. Es probablemente uno de los 3 mejores ecografistas que hay en Chile, y particularmente es un gran amigo. Esto es un show. Yo soy súper partidario del parto normal. Hago todo el esfuerzo de estar en mis manos para obtener un parto normal. Trato de entregarle la mayor información posible a mi paciente. Ricardo me pidió que hiciera un esfuerzo por presentar una postura diametralmente opuesta a la de Gonzalo, y ese fue lo que intenté hacer. Necesariamente hubo que extremar un poco el lichonismo, y les pido disculpas a quien se sintió ofendido.
Mi tasa cesárea efectivamente es alta. Las explicaciones son diferentes a mi vocación de parto vaginalista. Por eso me da un poquito lata que eso sigue. No, están diciendo aquí que nadie ha querido ser mala onda. Sí. Simplemente era, se apasionaron. Ustedes los apasionaron a ellos, lograron su objetivo. Por lo mismo, siempre se me ha sentido blanco un poco la crítica dada a mi alta cesárea, pero lamentablemente, si yo analizo mis cesáreas, probablemente están bastante bien justificadas y parto necesariamente una premisa irrenunciable, y eso Ricardo lo tiene súper claro, que mi respeto por la autonomía de los pacientes es lo máximo que se puede, y la cantidad de información que yo doy a los pacientes es larguísima. De hecho, yo generalmente me voy a mi casa como 2 horas después de lo que debía, después de mis consultas, y eso también incluía lo que hacían en el hospital. Así que en ese sentido quisiera pedir disculpas si alguien se sintió un poco agraviado por mi estilo, pero hecho mismo. Yo te lo pedí, yo soy responsable de eso. Así quisiera agradecerle a Gonzalo su posición. Lucho, ¿dónde trabajas? La aceptación que él tuvo de mi postura sin sentirse ofendido. Pero claramente yo creo que la pasión también tiene que ver con lo que yo explicaba de la necesidad de que no satisfacemos la buena práctica médica. ¿Y la pasión es lo que te tiene trabajando en un hospital público todavía, en el CERPO? Sí. Bueno, yo soy ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, trabajé en el CEDIT muchos años, después me fui al CERPO, que es el Centro de Referencia Perinatal Oriente, con mi amigo Juan Guillermo Rodríguez, y mi práctica privada la realizo en la Clínica Santa María. No, tiene la tasa más cesárea. No, realmente estoy punteando ahí. Pero punteas la cosa. Claro, siempre estoy como primero o segundo, dependiendo del año, y obviamente soy motivo de escarnio público con nuestro jefe Iván Roja. Te insisto, yo creo que las causas de mi tasa cesárea son súper comprensibles y no tienen que ver con mi vocación vaginalista. Por lo contrario, tengo una vocación vaginalista súper intensa y creo que tengo el estilo de atención de parto más bonito de la clínica. Y es así. Yo creo que es así. Bueno. Gracias, Lucho, por acompañarnos. Acá te agradecen también todos nuestros cibervidentes. Qué increíble lo que está pasando hoy día. Estoy histórico. Estoy emocionado. Gonzalo. Bien, yo soy matrón, profesor de la Universidad de Santiago y la Universidad Mayor. Soy miembro a la vez de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y del Nacimiento, RLACAUPAN. Coordino las comunicaciones y en mi vida profesional, además de dedicarme full time a la docencia, voy de lunes a jueves en las mañanas con alumnos de tercer año a enseñarles a asistir partos a la maternidad más grande de Chile hoy, que es la del Hospital San José. ¿De qué edad? La clínica, la Bicentenario, dicen que va a ocupar el desarrollo. Al Hospital San José también atiendo partos en el sector privado. Lamentablemente el médico con el que atendía comenzó su beca de coloproctología, así que estoy en búsqueda de un... Después de tantos grados de garro vaginal que tuvo que preparar. Sí, se especializó en el ano. Cambió la vocación por la cambió su especialidad, así que estoy buscando un partner que sea respetuoso de la forma como tengo yo de mirar los partos. Hay un mensaje, a la audiencia. no. ¿Y el teléfono es? Así que eso, me considero un activista de las cesáreas innecesarias. Insisto que las cesáreas, como bien señaló Luis, han venido a disminuir y a los riesgos y algunos indicadores, pero me parece que nada justifica tasas innecesarias como los ejemplos que les señalé, que son de frentón malas prácticas y que en otros países, como bien también señaló Luis, serían consideradas delitos. ¿Sí? Argentina y Venezuela, eso serían considerados delitos. Así que agradezco la invitación porque siento que estas instancias son lo más necesario que hay. En Chile tenemos un trauma de no hablar las cosas, no hablamos de nada. Y muchas veces cuando hablamos las cosas no las hablamos de buena forma, empezamos a atacar al tiro. Entonces agradezco este espacio de respeto. Agradezco que el CEDIT, que es una institución compuesta por médicos, le haya dado espacio a un matrón para hablar esto, porque creo que para la audiencia, que yo sé que son profesionales de la salud, hay psicólogos, médicos, matrones, estudiantes de esas 3 carreras viendo, esto va a ser muy provechoso porque nos va a permitir entender un poco cuáles son los argumentos que usamos las personas que tienen posturas distintas. Así que felicito al CEDIP. Siempre he dicho que desde el pregrado que los vengo siguiendo son parte importante de la bibliografía que le entrego a mis alumnos, así que un honor haber estado acá. Y contento con la audiencia que tuvimos, porque se logra el objetivo, que es transmitir.
El honor es nuestro en realidad, así que muchas gracias a ustedes. Tanto el video, ¿hubo alguna duda con que nosotros podíamos eliminar algunos comentarios? No. Ustedes pueden decirnos en este mismo momento si alguna vez a alguien le hemos eliminado un comentario en la página. Los únicos que no eliminamos somos nosotros, porque hay algunos de los muchachos aquí que trabajan conmigo que a veces escriben estupideces o ponen canciones de las que me avergüenza un poco. Entonces, bueno, de repente hay un poco de coerción ahí. Pero a nuestros miembros, nunca. Ustedes van a tener siempre la posibilidad de expresar en nuestras páginas, tanto en Twitter como en Facebook, lo que piensan. No hay censuras y no borramos comentarios. Todos los comentarios que ustedes pusieron hoy día a la noche van a seguir disponibles y el video también. El próximo coloquio es el último miércoles de diciembre, entiendo que es el miércoles 26 de diciembre. Estamos pensando en de qué cosa podemos conversar, recibimos sugerencias y les queremos agradecer muy, pero muy sinceramente el habernos acompañado hoy día, a las 100 personas que estuvieron con nosotros, y sigan con nosotros porque no les vamos a fallar, vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde hace 15 años. Y recuerden que también tenemos otros canales, hay uno en YouTube en donde pueden revisar también conferencias de otro tipo, en fin, un montón de maneras de llegar a la información sin que eso cueste ni un solo peso, porque esa es la idea, que lleguemos a todas partes en forma gratuita, y eso va a ser siempre así. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Ginofan de nuevo. Gonzalo, muchas gracias por habernos dado este honor de contar con tu presencia y con un punto de vista que es relativamente distante para nosotros, pero de ahora en adelante tú te das cuenta de que todas las personas que nos escucharon van a tener una visión totalmente diferente y produce un efecto multiplicativo que yo creo que es muy sano. Y Lucho, muchas gracias por haber defendido tan bien la posición de defender la tasa de cesárea en Chile. Ojalá que tengamos mejores noticias en los próximos años. Los queremos mucho. Buenas noches. Chao.